quería compartirles algo que lo hablamos muchas veces, pero el fin de semana pasado había tenido una experiencia y entonces esa experiencia que tuve conversando con una persona me llevó a preparar este sermón. Primeramente fue como un recordatorio para mi propia vida y se las quiero compartir. Veníamos en un auto con esta persona hablando y él, lamentablemente, por una situación que le tocó vivir hace unos años atrás, está atravesando un problema de salud muy difícil y no puede trabajar más. Y él es panadero, es el oficio que él tiene desde su adolescencia, ya es una persona un poco grande. Y entonces cuando él empieza a atravesar esta situación, cae en una tristeza porque dice, yo lo único que sé hacer es panadero. Yo me desenvolví toda mi vida como panadero y ahora yo no sabía qué iba a hacer. Yo venía ahorrando plata, esa plata que había guardado poco a poco se me fue yendo. Aclaro el contexto, estamos hablando de una persona que dice que cree en Dios, pero es una persona que no congrega, es una persona que cree a Dios en su manera, ¿no? Es una persona que está buscando a Dios a su manera. Y él decía que ya estaba entrando en un desánimo, en una tristeza, porque de repente lo que había acumulado se fumó. Tiene una hija, una mujer, y le empezó a pelear, le empezó a pasar un poco difícil. Y él intentó por acá, intentó por allá, y todo le salía mal. Entonces él dice, bueno, me cansé, dije, Dios, pongo esto en tus manos, yo ya no sé qué hacer. Y de la noche a la mañana empezó a practicar un oficio que no era de él, un oficio que no le demandaba gran esfuerzo, un oficio que no le demandaba mucho tiempo, y empezó a tener una salida laboral y le empezó a ir mejor que antes. A tal punto que dijo, y ahora en 2 meses junté y me voy a ir de vacaciones. Pero ¿qué fue la frase que a mí me impactó que él dijo? Yo ya no me preocupo más por nada. Yo pongo todo en las manos de Dios. Él es bueno, Él sabe lo que hace. Y Él me dice, desde este momento, dice, yo todo lo que hago, no le pido nada a Dios, dice. Yo quiero ser agradecido, me dijo. Yo no le quiero pedir nada a Dios. Lo único que le pido es que Él vaya conmigo donde tenga que ir y que Él me ayude en todo lo que yo tenga que hacer. Esa fue la frase que a mí me impactó. Y la estuve meditando. Primero me sonreí porque yo decía, a veces ni los cristianos por ahí tienen esa fe. De decir, yo no le voy a pedir a Dios nada. Yo lo único que le pido a Dios es que donde yo vaya, que Él vaya conmigo. Y que me ayude a hacer todo lo que tengo que hacer, porque él creo que tiene 45, 46 años. Me dijo, yo me di cuenta que solo no puedo hacer nada, pero necesito a Él en todo. Esa frase la puede decir una persona que su orgullo fue humillado. Una persona que siempre se sintió capaz, una persona que estaba acostumbrado a ganar cosas por sí mismo, llegó a un punto en su vida donde se dio cuenta que si Dios no lo ayudaba, él no podía hacer nada. Obviamente esta persona tiene que conocer al verdadero Cristo, pero no es un pensamiento alejado de lo que muchos de nosotros tendríamos que creer. Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, separado de mí, nada podéis hacer. Y esa es una verdad que muchas veces se nos olvida. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Y uno dice, pero yo conozco gente separada de Dios que prospera. Yo conozco gente separada de Dios que en la salud le va bien. Yo conozco gente separada de Dios que envidio la vida que tiene, que envidio las cosas que tiene. Bueno, esto le pasó a un hombre en la Biblia que escribió el Salmo 73 y que después dijo, tan tonto era yo, era como una bestia. No me daba cuenta que el fin de ellos es muerte, pero que nosotros tenemos un fin dichoso. Este hombre, luego de haber sentido envidia por los que prosperaban en su camino, este hombre, después de haber sentido envidia por aquellos que le iba bien, entra al santuario de Dios y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Ahí ese hombre como que recapacita y dice, qué tonto que soy. Estoy envidiando la prosperidad de los impíos, siendo esa prosperidad la recompensa temporal de los impíos, que si no se arrepienten, lamentablemente pronto van a perecer. Pero aquellos que confían en Jehová, como cantábamos recién, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125. Nosotros tenemos algo que es mucho más grande que los tesoros terrenales. Nosotros tenemos algo que es mucho mejor que cualquier cosa que se pueda comparar con este mundo, y es Jesucristo. Y lamentablemente nos olvidamos que nosotros tenemos todo en Cristo. Decía W. Tozer que las riquezas de este mundo dejan de producir gozo en el corazón de aquella persona que tiene a Cristo. Y si lo pierde todo, dice que esa persona no perdió nada, porque todo lo que posee, lo posee única y legítimamente en Dios. Si esa persona ve desaparecer todos sus bienes poco a poco, esa persona no va a sentir una gran tristeza, porque la fuente de su alegría es Cristo. Meditando un poco en esto, me acordaba de un pasaje que muchas veces cuando ustedes lo buscan en internet, se lo conoce como la presencia prometida. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 33. Lo que estamos a punto de leer es una conversación de Moisés con Dios. Éxodo capítulo 33. A lo primero quiero hablar un poco con la mirada puesta en el Antiguo Testamento. Permítanme hablar un poco con la mirada puesta en el Antiguo Testamento. Pero después vamos a ver esta verdad a la luz del Nuevo Testamento. Porque los creyentes en esto cometemos un error muchas veces. Éxodo capítulo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que está fuera del campamento. ¿Se dan cuenta? El que quería buscar de Dios en ese tiempo tenía que ir a un lugar específico. En la antigüedad era así. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Era un espectáculo único. Imagínense a alguien entrando en una casa de oración y de repente una columna de nube directamente del cielo descendiendo a la puerta de ese lugar. Y mientras Moisés hablaba con Dios, los de afuera no entendían que hablaban. Muchas veces cuando nosotros leemos el relato del monte Sinaí, ellos escuchaban como truenos, pero no entendían legiblemente lo que Dios decía. Moisés podía hablar con Dios de esa manera. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. En ese momento parecía que solamente Moisés podía hacer eso. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Dios no lo conocía a Moisés porque mató a un egipcio. Dios no lo conocía a Moisés por los errores o por virtudes que él tenía, sino que Dios conocía a Moisés por su nombre. Dios a cada uno de nosotros nos ha conocido por nuestro nombre, nombre que Él nos puso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca. Esto siempre me llama la atención a mí cuando lo leo.
Moisés hablaba cara a cara con Dios. Habían estado en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Después volvieron a estar en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Cada día hablaban cara a cara. Sin embargo, Moisés le dice, muéstrame tu camino para que te conozca. Si hay algo en lo que nosotros siempre vamos a ir creciendo es en el conocimiento de nuestro Dios. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le dice claramente a Dios, Señor, si tu presencia no nos va a acompañar, si tu presencia no va a ir por este camino para poseer la tierra que tú nos prometiste, déjanos donde estamos. Yo no quiero ir a un lugar, Señor, donde tú no nos vas a acompañar. Esto es un relato hermoso. Y nosotros muchas veces escuchamos evangélicos repitiendo esto, que le dicen al Señor, Señor, si vos no vas conmigo, yo no voy. Esto tiene un error. En el Antiguo Testamento, ellos le tenían que pedir a la presencia de Dios que los acompañe. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que ir a un lugar específico para tener un encuentro con esa presencia. Hermanos, esas cosas pasaron. Hoy nosotros estamos en un mejor pacto. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y en base a este versículo se han hecho cientos de canciones. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero hermanos, esta canción, que quizás una persona hizo con muy buena intención, es una canción que evidentemente la escribió alguien que no entiende que hoy Dios está con nosotros y para siempre. Yo hoy no necesito decirle a Dios que me acompañe, Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Yo hoy no necesito venir a Deseado 45-42 para tener un encuentro con Cristo. Yo hoy puedo doblar las rodillas en mi cuarto, yo hoy puedo doblar mis rodillas en mi trabajo, yo hoy puedo doblar incluso las rodillas en el baño y puedo hablar con Dios cara a cara, como estoy hablando ahora con ustedes. Fuimos provistos de un mejor pacto. Ahora, no está mal pedir la ayuda de Dios en todo, obviamente que no, así debería ser, hermano. Cada vez que nosotros emprendemos algo, es bueno siempre decirle, Señor, por favor, ayúdame en esto. Señor, si esto no es tu voluntad, que salga mal o que no se haga. Señor, yo planeé esto. Del hombre son las disposiciones del corazón, dice el proverbio. Y dice también el libro de Proverbios que para los hombres sus caminos les parecen correctos, rectos, pero su fin son muertos. Entonces yo lo que intento hacer en mis oraciones no es decirle a Dios, este es mi plan, hay que hacerlo así. Señor, tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro y tenés que hacer lo otro. Señor, este es el anhelo de mi corazón. Si es tu voluntad, Padre, por favor que así se haga. Pero si hay algo que me va a perjudicar, si hay algo que no está bien, corrígelo, Señor. Yo pongo esto en tus manos, tú llévame donde tú quieras. Yo creo que quiero hacer esto y que voy a ir a tal lugar, Señor. Pero el Señor me puede sorprender y me puede desviar en el camino. Como le pasó a esta chica que testificaba Alejandro. Ella creía que iba a llegar, que iba a hacer como si fuese una persecución ahí en el Didi, corriendo el micro. Pero Dios la estaba resguardando. Porque si esa chica hubiese estado en ese micro, quién sabe lo que hubiese pasado con ella. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Planeamos un día, decimos voy a salir con mi vehículo, a tal hora voy a estar en tal lugar, y voy a estar en el trabajo, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Sin embargo, cuando nos levantamos, la rueda está pinchada. O el auto no arranca. Vamos, llegamos tarde, porque el colectivo no venía. Y parece que ese día nos salió todo mal. Nuestra tendencia humana, que tenemos conocimiento de Dios, lo primero que hace es echarle la culpa al diablo. Pero puede ser Dios que te estuvo guardando de algo. Y nunca te enteraste. Nunca te enteraste y nunca nos enteramos de todas las cosas que Dios nos guardó. Cuando nosotros leemos el capítulo de Efesios que habla de la armadura espiritual,
que tenemos que ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia, que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del enemigo, la espada del buen espíritu, que es la palabra de Dios, y los aprestos del Evangelio de la paz. Cuando nosotros leemos ese pasaje dice, para que habiendo terminado podamos estar firmes, luego de haber resistido. Luego de haber resistido el día malo. Hay días que son malos, hermano. Pero como se decía hoy en el transcurso de la reunión, todo está controlado por nuestro Dios. Absolutamente todo. Cuando vimos la soberanía de Dios dijimos que si Dios no puede estar en control de algo pequeño, no puede estar en control de nada. Dios tiene que estar en control de absolutamente todo para que su voluntad se lleve a cabo. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas personas interactúan con el Espíritu Santo de Dios como si estuviesen viviendo en el antiguo pacto y no en el nuevo. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, de la letra, sino que hoy nosotros estamos en un pacto en donde Cristo ya pagó todas nuestras deudas y nos hace justos y santos delante de Dios. Y esto lo cambia todo. Miren, lo voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 51. Mientras buscan el Salmo 51, dice título arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. El rey David había pecado de una manera horrible y él comienza a sentir humillación delante de Dios y comienza a orar. Es una oración penitente. David comienza a clamar por misericordia a Dios. El pecado que David no había confesado y que estaba ocultando le estaba haciendo mal físicamente ya. De hecho dice, y recrea los huesos que has abatido. Vieron que nosotros siempre decimos que nosotros somos seres psicosomáticos, que cuando mi mente está en depresión o estresada, mi cuerpo comienza a manifestar ciertas enfermedades o molestias. Pero no solamente mi mente puede afectar mi cuerpo, sino también mi espíritu. Nosotros vemos en la Biblia cuando David no confesó su pecado, cómo decía que sus huesos se secaban. Nuestra vida espiritual está ligada a todo lo que nosotros somos. Y rey David estaba sufriendo las consecuencias de no haber confesado su pecado. Y miren lo que dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el antiguo pacto, nosotros leemos historias de personas que perdieron el Espíritu Santo de Dios por haber pecado. Por ejemplo, el caso de Sansón. Acá hay que aclarar algo. Nosotros vemos en la Biblia que en el Antiguo Testamento las personas no tenían al Espíritu Santo de una manera permanente y estable, sino que vemos que el Espíritu Santo descendía sobre ellos en ocasiones. Lo vemos en los profetas, lo vemos en los reyes. Sansón era un juez. Un juez era una persona levantada por Dios para juzgar al pueblo y para librarla de los enemigos. Sansón había recibido un don único. Tenía fuerza, pero fuerza como ningún otro hombre. Sansón con una quijada, que es con un hueso de un animal muerto, llegó a matar 1000 hombres. Los filisteos le temían a un solo hombre, su nombre era Sansón. Si lo veían caminando a Sansón y ellos eran 100 soldados, seguro que iban a salir corriendo. Sabían que no tenían oportunidad. Eran como el Hulk de hace 4000 años atrás. Nadie quería tener un enfrentamiento con Sansón. Pero Sansón tenía una debilidad, como todo hombre. Le gustaban un poquito de más las mujeres y le gustaba coquetear. Sansón, luego de haber coqueteado con una, con otra, se termina enamorando de Dalila. Y Dalila, lo que Sansón no sabía, tenía un acuerdo con los enemigos, con los filisteos. Los filisteos le dijeron a esta mujer Dalila, averiguá cuál es la fuente de su fuerza para que lo podamos debilitar y lo podamos matar como a un hombre común y corriente. Porque cada vez que lo queremos matar, somos 10, somos 20, somos 100, somos 1000, siempre nos gana. Entonces Dalila comienza a persuadirlo a Sansón, para que él le diga cuál es la fuente de su fuerza. Y Sansón,
como todo hombre, ante esa debilidad, termina dejándose convencer. Y le termina declarando a Dalila que su fuerza estaba en su pelo. Él era nazareo, tenía un voto. Y él entonces se tenía que dejar crecer el pelo y tenía prohibido pasarse navaja por la cabeza. Si él un día llegaba a cortarse el pelo, su fuerza se iba a desaparecer. Ahora, lo que tenía de fuerte lo tenía también de tonto. Porque Dalila ya le había mostrado en 2 oportunidades antes que él lo quería entregar a los filisteos. Primero Sansón le dice, si a mí me atan con cuerdas nuevas, mi fuerza se va. Entonces Dalila, ¿qué hace? Lo ata con cuerdas nuevas y llama a los filisteos para que lo maten a Sansón. Después otro intento más. ¿Qué pasa? Dalila se pone a llorar, se empieza a hacer la víctima, como decimos los argentinos, y le dice, vos no me amás a mí, porque no me contás tu secreto. Bueno, está bien, mi amor, mirá, si me cortás el pelo, mi fuerza se va. Dalila le corta el pelo, llama a los filisteos, y cuando Sansón se quiere defender, la Biblia dice literalmente, Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. Este hombre que podía matar a 1000 con el hueso de un animal, le sacaron los ojos y fue llevado a un lugar donde sufrió todo tipo de verdureo hasta que Dios volvió a tener misericordia de él, porque se terminó humillando. Tenemos el caso del rey Saúl, un rey que fue el primer rey de la nación de Israel cuando termina el periodo de los jueces, que Dios lo escoge para que él sea el primer rey, que Dios lo bendice en gran manera. Pero Saúl decide desobedecer a Dios porque Dios le dice, ve a tal ciudad y mata a todos. Mata a hombre, mujer, niño, niña, vaca, oveja, suegro, suegra, mata a todo. Pero Saúl, creyéndose más sabio que Dios, dice, no, lo mejor del pueblo no lo voy a matar. Voy a dejarlo a las vacas más gorditas, las ovejas más lindas. Entonces viene el profeta Samuel, que también era juez, era el último juez de Israel, le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste la voz de Dios? Dice, Dios te ha desechado. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios no desecha a nadie, pero en la antigüedad, cuando alguien rompía el pacto era, si hicieres estas cosas vivirás por ellas. El hombre estaba obligado a cumplir todos los mandamientos de Dios. Si el hombre pecaba, merecía otra cosa que la muerte. Cuando un juez, un rey, un profeta pecaba, la presencia de Dios los abandonaba. Pero eso pasaba en el antiguo pacto, no en el nuevo. Hoy en día, muchos cristianos cuando pecan tienen miedo de que Dios les quite su Santo Espíritu. Y yo no quiero que me confundan, Dios no nos llamó a un libertinaje. Está bien, para mí es una buena señal que cuando alguien comete un pecado se siente mal, se siente triste, siente culpa. Eso es justamente una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es algo bueno. Y claro que tenemos que humillarnos. Pero no sé quién fue el que nos vendió la idea que Dios nos va a abandonar. El último hombre bajo la ley que fue abandonado por el Espíritu Santo de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la cruz Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca había pecado. Jesús nunca hizo nada malo. Pero como en ese momento en la cruz, todos nuestros pecados fueron a la cuenta de Cristo. Cristo en ese momento era un adúltero, Cristo en ese momento era un fornicario, Cristo en ese momento era un mentiroso, pero no porque Él había cometido esos pecados, sino porque esos pecados los cometimos nosotros y fueron transferidos a su cuenta. Como Cristo en ese momento fue hecho un pecador, el Espíritu Santo de Dios lo dejó en la cruz. Y Él con dolor y tristeza exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Cristo fue desamparado en la cruz. Cristo fue dejado solo en la cruz para que nosotros nunca tengamos que serlo más. Cristo fue desamparado. Por primera vez en la historia de la eternidad, la Trinidad se divide. La Trinidad se separa. El Padre y el Espíritu se apartan de Dios Hijo. Para que nosotros seamos reconciliados con el Padre y nunca más seamos apartados de Él. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Desnudez, persecución,
principados, potestades. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Nada. Estamos cementados en el amor de Dios que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Ustedes saben lo que es algo cementado? En mi trabajo trabajamos con cemento de contacto. Y si ustedes agarran, no sé, un material de goma eva, le ponen cemento de contacto, y a otro material de goma eva le ponen cemento de contacto, cuando pasa un tiempo y ustedes los pegan, vayan a separarlo. Es imposible. La única manera de separar esos dos materiales cementados es rompiendo los dos. Nosotros estamos cementados en Dios por Cristo. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Ni siquiera nosotros mismos. Y si queremos huir de la presencia de Dios, nos va a pasar como Jonás. El Señor nos va a buscar, hermanos, y vamos a terminar donde Él quiere. Los antiguos clamaban para que Dios los acompañe. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Estamos cementados en el amor de Dios. Les quería compartir, vamos al Evangelio según San Juan. Vamos por el capítulo 1. Ahora vamos a estar en Juan. Porque me llamó la atención mientras meditaba. Juan capítulo 1, versículo 14 y 17. Al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Moisés tuvo que levantar un tabernáculo y ponerlo en un lugar determinado para que el pueblo vaya a buscar a Dios en ese lugar. Acá nosotros vemos a Dios que se hace su propio tabernáculo, el cuerpo de Cristo, y viene Él a nosotros. Fue Él el que vino en busca de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está hablando porque Cristo es eterno. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue un siervo de Dios hermoso. La Biblia declara que fue fiel en toda la casa de Dios y que no hubo otro hombre más manso en la tierra en ese momento. Pero lo que Moisés vino a traer fue la ley. El hombre que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Jesús vino a traernos toda su gracia. Y la gracia ya no me dice que tengo que hacer algo para vivir. La gracia me dice que tengo que creer. Mas el justo por la fe vivirá. Antes el justo vivía por obras. El hombre que hiciera estas cosas vivirá. Ahora el justo vive por fe. El que cree en Jesucristo y recibe su sacrificio en la cruz, este tiene vida eterna. Antes el hombre tenía que esforzarse para agradar a Dios, para buscar la presencia de Dios. Cristo en su gracia nos trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Antes teníamos que ir al tabernáculo. Ahora el tabernáculo vino a nosotros y nos hizo a nosotros mismos tabernáculo de Dios. Algo que no se puede entender. Porque los cielos de los cielos, dice Salomón, no te pueden contener. En el principio el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre los abismos. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, como estaban nuestras vidas antes de Cristo. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas van siendo transformadas de gloria en gloria. La imagen de Dios caída en nosotros se va levantando. Y cada día nos vamos pareciendo más a nuestro Salvador. Leo, pero yo me miro cada vez más y cada vez me veo más lejos de ser igual a Cristo. Eso es porque estás creciendo en santidad. Porque la persona que no crece en santidad se mira a sí mismo y piensa que es bueno. La persona que no crece en conocimiento de Dios se mira a sí mismo y cree que le está agradando a Dios por él mismo. Pero la persona que está creciendo en conocimiento a Dios se mira y dice: wow, qué malo que soy.
Yo no sabía que tenía esta envidia. Yo no sabía que tenía esta falta de perdón. Yo no sabía que era tan lascivioso, tan codicioso. Yo no sabía que era tan avaro. Pero a medida que me voy acercando a la luz verdadera, a la luz que vino a este mundo, puedo ver las tinieblas que en mí hay. Lo bueno de esta gracia y de este nuevo pacto, que Dios cuando me mira, no mira mis imperfecciones, lo mira a Cristo. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por cada uno de nosotros. Unas hojitas más adelante, Juan capítulo 14. Versículo 15. Vamos a leer una enseñanza de Jesús. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Dios hoy no nos da el Espíritu Santo por un rato. Hoy el Espíritu Santo no desciende sobre mi vida en el momento de predicar y cuando me voy a mi casa el Espíritu Santo se va. Hoy el Espíritu Santo no se va cuando yo peco. Porque aunque yo sea infiel, Él permanece fiel y para siempre. Siempre que aparece esa palabra para siempre, para la vida de un cristiano es algo hermoso. Me equivoco, hermanos. Nos equivocamos. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios no nos abandona. Acá Jesús lo está prometiendo, todavía no estaba consumado. Si nosotros nos ponemos a hilar fino, lo que estamos leyendo todavía es Antiguo Testamento. Cristo todavía no había sido crucificado, Cristo todavía no había resucitado. Por eso después el Espíritu Santo lo deja solo a Cristo en la cruz. Pero Cristo ya nos está prometiendo que Él va a enviar a otro. Él se tiene que ir, pero tranquilo, no los voy a dejar solos. Vamos a seguir leyendo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es una promesa de Cristo que le estaba dando a sus discípulos hace 2000 años atrás. Va a venir el Espíritu de verdad a estar con ustedes y en ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dice, ustedes no van a estar más solos. Yo me voy a ir, dijo Jesús, pero va a venir otro en mi lugar. Y ese va a estar con vosotros y en vosotros. Todo hijo de Dios lo recibe. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Parece complicado, ¿no? Cristo está en el Padre, nosotros estamos en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, somos uno. Somos uno. Somos uno con este Dios trino. Esto se llama unidad compuesta. Somos uno, hermanos, con Dios. Somos parte de ese Dios. Pensar esto tendría que generar un gozo en nuestros corazones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo entregó. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Acá pareciese como que tenemos que hacer algo para recibir esta promesa. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, el gran mandamiento es creer en Jesucristo y en el que lo ha enviado. Ese es el gran mandamiento, creer en Jesucristo y en el que lo ha enviado, en el Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que en realidad la obra es de Él.
Cuando a mí se me viene un versículo bíblico a la mente, cuando viene una palabra y yo se la comparto a alguien que lo edifica, no soy yo, es el Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Hermanos, esta es la promesa en el nuevo pacto que nosotros tenemos. A los creyentes, Cristo le da su espíritu. Ese espíritu en mí es el que produce crecimiento. Ese espíritu en mí es el que produce conocimiento. Como les dije, no fuimos llamados a vivir en un libertinaje. Ese espíritu en mí no me va a dejar pecar como yo quiero cuando yo quiero. Ese espíritu en mí hace una obra de santificación. Nosotros podríamos haber recibido la salvación de parte de Cristo, pero Cristo podría haber dicho, bueno, yo ya morí por ustedes, ahora ustedes tienen la oportunidad de ir al cielo, hagan las cosas bien y a los que les va bien nos vemos allá. Y hubiésemos estado en la misma que antes porque nadie hubiese podido guardar ese tesoro tan grande. Nadie hubiese podido perseverar firme hasta el final. Pero teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hoy esa obra se está llevando a cabo. Hoy el cielo está minado de santos que no llegaron al cielo por mérito propio. En estos 2000 años de iglesia hubo santos que murieron y que hoy están en el cielo porque el Espíritu Santo los llevó a Cristo cada día. Porque el Espíritu Santo transformó su carácter cada día. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a compartir un capítulo más. Capítulo 16. Seguimos en Juan. Versículo 5. Sí, bueno. 16:5 dice así: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Para nosotros es fácil entender esto, hermanos, cuando lo leemos, porque sabemos lo que pasó después con Jesús. Pero imagínense que yo estoy con César y César me dice, Leo, yo voy y no me vas a ver más, pero después vuelvo y me vas a volver a ver. Yo digo, ¿qué se va a ir a la casa? ¿Qué va a hacer él? No, donde yo vuelvo no me puedes acompañar. Tanto misterio. Los discípulos se confundían con las palabras de Jesús. Hoy nosotros las leemos y tenemos cierto entendimiento porque sabemos lo que después pasó. Pero hay que ponerse en el lugar de los discípulos también. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En esto quiero ser claro, hermanos. Muchas veces ustedes habrán escuchado a alguien, quizás ustedes mismos lo dijeron, decir, en especial cuando vieron la película La Pasión de Cristo y demás, que decían, si yo hubiese estado en ese momento, no hubiese dejado que le hagan eso a Jesús. Yo hubiese estado ahí y lo hubiese impedido. No, a nosotros nos convenía que Jesús se vaya de esa manera. Porque si alguien impedía la muerte de Cristo, nosotros hubiésemos quedado huérfanos. El Espíritu Santo no hubiese venido nunca a nosotros. Suena cruel, pero a nosotros nos convenía que Cristo se vaya de este mundo. Y Cristo mismo lo declara. Si yo no me fuere, ustedes no van a recibirlo. A ustedes les conviene que yo me vaya. Muchos dicen, a mí me hubiese encantado vivir en los tiempos de Jesús. Estos son los mejores tiempos. Estos son los mejores tiempos para vivir. Después de Cristo. No en los tiempos que vivió Cristo o antes de Cristo. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy se habla poco y se enseña poco del Espíritu Santo porque hay una teología que se llama cristotélica, como que siempre todo hay que hablar de Cristo, que en parte es verdad porque el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Cristo y para enseñarnos de Cristo. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos que también respetarlo, tenemos que también honrarlo. No está mal cuando estás caminando por la calle orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo ante una tentación. El Espíritu Santo es nuestro ayudador.
está con nosotros hoy. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo se fue, el Consolador fue enviado, hermano. El Paracleto fue enviado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren todas las cosas que pasan a la muerte de Cristo. Todas las cosas que pasan cuando el Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo no solamente me ayuda ahora. El Espíritu Santo fue el que me atrajo a Cristo. El Espíritu Santo fue el que me convenció de que yo era un pecador y necesitaba una salvación. El Espíritu Santo es el que convence en cada predicación del Evangelio. La obra del Espíritu Santo en este mundo es tremenda, hermano. El Espíritu Santo hace muchas cosas. No solamente consolarnos. Nos santifica, convence, convierte. Los milagros que se están realizando hoy en el mundo, es el Espíritu Santo el que está en el mundo. Porque Cristo ya se fue. Jesús está a la diestra de Dios. El que está en este mundo es el Espíritu Santo. Y todos los moveres sobrenaturales que nosotros muchas veces vemos son obra del Espíritu Santo. Él lo hace para la gloria de Cristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que nos guía al conocimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Nosotros a veces por ahí cantamos una canción y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Es una alabanza irracional. Imagínense, miren, yo ahora lo abrazo a César. César, vení, César, tocame. Pero lo estoy abrazando a César. ¿Qué sentido tiene que yo le diga a César que me toque? César, déjenlo que lo toque. Pero lo estoy tocando yo, porque está conmigo. Decirle al Espíritu Santo que venga, cuando yo ya sé por las Escrituras que Él está conmigo y en mí, no tiene sentido. Es una alabanza vana. Puede ser linda, puede mover un poco mis emociones, puede incentivarnos a aplaudir, pero le estoy cantando al aire. A veces en la Navidad, algunos que otros de la religión tradicional adoran al niñito Jesús. Lo habíamos visto en la Navidad. Ya no es más un niñito Jesús. A veces en la Pascua, lo de la religión tradicional, adoran al Jesús en la cruz. Ya no está en la cruz. Está a la diestra de Dios. Son oraciones y alabanzas vanas, erróneas. Yo ya no le puedo cantar a Jesús en la cruz porque Jesús ya no está en la cruz. Yo no puedo hacer una misa y crucificar a Jesús cada domingo, porque Él ya fue crucificado una vez y para siempre. Y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aleluya. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más cruz. Ya no hay más niñito Jesús. Ya no hay más clamor para que la presencia de Dios venga. Esas cosas ya fueron consumadas. La presencia de Dios ya está en nosotros. Y siempre que vayamos a un lugar, la presencia de Dios va a ir con nosotros. Siempre que hagamos algo, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Esto es algo que me llena de gozo y que a mí, Leo, personalmente me llena a veces de temor. Porque cuando voy a un lugar que no tengo que ir para hacer algo que no tengo que hacer, lo estoy llevando a Cristo conmigo. Si voy a ir a la casa de alguien para hablar mal de alguien, lo estoy llevando a Cristo conmigo a esa conversación. Si voy a hacer algo impuro, aunque yo pienso que no me está viendo nadie, lo estoy llevando a Cristo a esa situación. Mi hogar debería ser un hogar preparado donde Cristo pueda morar tranquilamente. Si yo les digo, mañana Cristo se hace carne de nuevo,
y va a ir a la casa de cada uno de ustedes, yo me imagino que van a limpiar la casa, van a preparar comida, le van a decir a sus hijos que se porten bien, todos van a tratar de estar arregladitos porque quieren recibir al Señor. Les tengo una buena noticia, Jesús está en esa casa, aunque ustedes no lo vean. Y yo debería tratar de hacer de mi hogar un lugar cómodo para Cristo. Esas cosas a veces las pienso. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy llevando al Espíritu Santo a esas cosas, a esas prácticas. Pero me gozo en la promesa de que el Espíritu Santo, si estoy haciendo algo mal, me va a redarguir, me va a convencer y me va a transformar. Ahora, la Biblia me dice que yo soy muy responsable. Porque esto también otros evangélicos cometen otro error. Yo no me preocupo, yo no puedo que me cambie Dios. No, esa arrogancia no está en la Biblia. Eso es una rebeldía. Y Dios a Saúl, después de desecharlo, luego de haberlo levantado como rey de Israel, le dice como pecado de adivinación es la rebeldía. Como pecado de hechicería. Yo no puedo decir, no, bueno, yo soy así, que me cambie Dios porque yo ya no puedo. No, si estoy haciendo algo mal, que Dios me lo haga ver y que me lo cambie. En la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces el Espíritu Santo no obra de la manera que a nosotros nos gustaría que obre. A veces el Espíritu Santo usa la vida de un pastor, usa la vida de un consejero, usa la palabra escrita. Si yo ya estoy leyendo que algo está mal, no necesito otra confirmación. No necesito un milagro. Ahí Dios me está demandando que mi responsabilidad me esfuerce. Pero tenemos esta esperanza, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si yo miro mi pecado, me voy a desanimar. Si yo miro mis defectos, no me dan ganas de seguir. Pero si yo miro al que estuvo en la cruz y a sus promesas, sé que el pueblo de Dios saldrá victorioso y triunfante por los siglos de los siglos. Porque si ya el Espíritu Santo está en mí, porque Cristo cumplió su promesa, también me puedo aferrar al final de su promesa, que cuando Él venga con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios y descienda de los cielos, yo me voy a ir con Él. Es verdad que la cristiandad está dividida y hay muchos que creen que la salvación se puede perder. Es verdad que estas personas creen que en última instancia el Espíritu Santo te termina abandonando. Pero nosotros no lo creemos de esa manera. Convencidos por las Escrituras, nosotros creemos que Dios nos va a perseverar hasta el final. Nosotros creemos que lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestra vida lo va a cumplir. Y no hay nada ni nadie que pueda interrumpir ese propósito. Ni siquiera mi propia insensatez, ni siquiera mi propia necedad, ni siquiera mi propio orgullo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe el prodigio. Y si es necesario que el Señor me discipline para hacer menguar esas maldades en mí, el Señor lo va a hacer. Y me voy a gozar, porque lo que el Señor va a estar haciendo es una buena obra. ¿Amén? Amén. El Señor está con nosotros, el Señor va con nosotros, y tengamos fe, hermanos, que nunca nos va a desamparar. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa que podemos guardar para siempre en nuestro corazón. Amén.